Saludos, mi querida comunidad, espero que se encuentren muy bien. Resulta que el día de ayer Delcy Rodríguez salió toda bonita, toda cachetona, ella a felicitar a Fidel Castro, uno de los peores seres humanos que ha tenido la humanidad y que lamentablemente gracias a él está destruido un país entero y que están sumidos en la miseria. Entonces, basados en esta información, pues resulta de que uno podría hacerle una comparación con una fábula en la cual en un momento dado un alacrán le pidió ayuda para cruzar el río a una rana. Esa rana sabía que ese alacrán tenía veneno y que podía tal vez chuzarla, contundentemente punzarla y bueno, pues de esa manera perder su vida. Sin embargo, cuando el alacrán le dijo, no te preocupes, que yo no te voy a atacar porque nos hundimos y nos ahogamos juntos, pues resulta que la rana aceptó. Y finalmente, adivinen qué, cuando iban a mitad del río, el alacrán contundentemente punzó sobre la rana y lamentablemente pues le aplicó todo su veneno. Esto demuestra finalmente que cuando hay un alacrán, su naturaleza no se puede evitar. Porque la rana le dijo, ¿por qué lo hiciste? Y adivinen qué le dijo ese alacrán. Esa es mi naturaleza. Pues bien, esa es la misma naturaleza política que tiene en este caso la señora Delcy Rodríguez, que el día de ayer en el natalicio de Fidel Castro no pudo evitar demostrar cuál es su naturaleza política ponzoñosa, felicitando en el natalicio de 100 años a Fidel Castro, y diciendo que forma parte de los líderes que trascienden en el tiempo y permanecen en la memoria colectiva de la gente. Hoy, al conmemorar el centenario de su natalicio, recordamos su firme compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía, el internacionalismo solidario, según dice ella. Al leer ese tipo de homenajes, uno diría que Delcy piensa que Fidel Castro fue una mezcla entre Mahatma Gandhi o tal vez la Madre Teresa de Calcuta. Pero lo cierto es, mis queridos amigos, que por detrás de esa imagen romántica de Fidel Castro lo que existe es una historia de represión que no puede esconderse debido a una gran montaña de propaganda que durante años ha implementado este régimen revolucionario. Durante casi 5 décadas, Fidel Castro construyó un sistema de partido único que eliminó la competencia política, sometió los medios de comunicación y castigó prácticamente cualquier forma organizada de oposición. Después de la revolución de 1959 se realizaron tribunales revolucionarios, numerosos fusilamientos. Las cifras totales continúan siendo discutidas porque no se sabe la cifra real, pero la existencia de ejecuciones y procesos sin garantías judiciales son suficientes como para estar ampliamente documentados. Finalmente, Delcy Rodríguez dice que el presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva. Por eso, ante esa información, lo que ocurrió es que desde Washington, al darse en cuenta de las andanzas pervertidas de Delcy Rodríguez, pues el señor Marco Rubio, secretario de Estado, muy bien salió inmediatamente a contradecirla y a informarle de que se había dado cuenta del mensaje de cariño que le había enviado al padre de la revolución comunista que actualmente se implementó en Venezuela. Y por eso, lo que dijo el señor secretario de Estado, Marco Rubio, tiene mucha, pero mucha influencia y tiene muchísimos mensajes que le están enviando a pesar de que no se dice para quién son, que es para Delcy Rodríguez y su régimen. Dice el secretario de Estado Marco Rubio, Fidel Castro fue un completo fracaso en todo excepto en destruir Cuba y empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente. Sugeriría encarecidamente, óigase bien, que cualquiera tentado a intentar seguir su ejemplo lo reconsidere cuidadosamente, porque si lo hacen también se estarían condenando al fracaso. Fueron las palabras que en su momento, horas después de que ha sacado Delcy Rodríguez ese mensaje, que fue a las 11:54 de la noche, lo da a conocer el secretario de Estado Marco Rubio, tras la información que presentaba Delcy Rodríguez. Pues señores, aquí se da uno cuenta que aquí hubo una calentada, o sea, hubo un problema que por supuesto se manejó de manera de mensaje subliminal hacia ese cártel en Miraflores. The fundamental problem Cuba has right now is two things. Number one is their economic system doesn't work because that economic system doesn't exist anywhere else in the world. It's completely backwards. It just doesn't work, and that's why people have to leave that country. Y también otras reacciones muy importantes y contundentes en repudio a lo que ha ocurrido, en lo cual se expresa la naturaleza de alacrán con veneno ponzoñoso que tiene Delcy Rodríguez, pues lo hacen otros congresistas en Estados Unidos. Por ejemplo, lo dice el representante Carlos A. Jiménez. Ojo con esto. La dictadura interina de Venezuela, Delcy Rodríguez revela una vez más sus verdaderos colores. Comunista y marxista, al rendir homenaje a Fidel Castro, un brutal dictador,
asesino comunista que destruyó Cuba y obligó a mi familia y a millones de cubanos a huir en búsqueda de una libertad. Delcy Rodríguez representa esa misma ideología fracasada, es corresponsable de la tragedia, la represión y la destrucción que ha sufrido Venezuela. Los venezolanos ya han sufrido demasiado bajo el socialismo y es hora de sacar a Delcy Rodríguez del poder y comenzar una nueva era de libertad y de democracia en Venezuela. Alguien más que se ha pronunciado con respecto a esta sandez que ha colocado Delcy Rodríguez tratando de lavarle la cara en impunidad a uno de los principales delincuentes de la historia ha sido María Elvira Salazar, mis queridos amigos, diciendo que los comunistas no abrazan repentinamente la libertad y los dictadores no se vuelven confiables de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo. Delcy Rodríguez lo demuestra al honrar con orgullo a Fidel Castro, un tirano comunista de sangre fría que escribió el manual de represión en todo el hemisferio occidental. La administración Trump debe ser visión clara. No podemos confiar en una dictadora que venera al tirano responsable de la represión y la miseria que Estados Unidos está trabajando ahora para revertir en nuestro hemisferio. El aparato criminal de Delcy, Diosdado y Maduro no pueden permanecer en el poder. Elecciones libres, gobierno legítimo, libertad para Venezuela. Ahora han sido las declaraciones que han dejado claras las posiciones de esas palabras tan bonitas y tiernas que le dejó Delcy Rodríguez. Muy bien, ella conectada con lo que es su esencia, como un alacrán con veneno que se lo ha aplicado a miles de venezolanos, a otro tirano también, un alacrán con más veneno aún, que se llamaba en su momento Fidel Castro. Imagínense que en 1994, 72 cubanos intentaron escapar de la isla, por ejemplo. Sí, señores. Y en esa embarcación que iban ellos, barcos pertenecientes a una empresa estatal, los persiguieron, les aplicaron chorros de agua contra quienes estaban en ese momento a bordo. La consecuencia fue que murieron 41 personas, entre ellas 10 menores de edad. Ese es el tipo de calaña que adula Delcy Rodríguez. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado cubano fue responsable por las muertes y no por investigar ni castigar a los responsables. 2 años después, por ejemplo, aviones militares cubanos derribaron 2 aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate. 4 personas murieron en ese evento. La misma Comisión Interamericana responsabilizaba al Estado cubano por violar al Estado de Derecho y a la vida. En el 2003 llegó la Primavera Negra. En ese momento, 75 opositores, periodistas independientes y defensores de derechos humanos fueron arrestados, sometidos a procesos cuestionados y condenados hasta 28 años de prisión. Bueno, ese es el tipo de personaje que hoy dice Delcy Rodríguez, porque fue el día de ayer cuando ocurre esto, es supuestamente un presidente que formará parte de los líderes que trascienden en el tiempo y permanecen en la memoria colectiva. Y podríamos seguir con un listado de crímenes de lesa humanidad cometidos por este señor, el señor Fidel Castro, y hoy en día quedaríamos con la boca abierta. Porque, señores, ese régimen comunista que tanto le lavan la cara a algunos políticos sucios en medio de esta algidez hoy por querer tener una isla Cuba democrática, lo que hacen es demostrar lamentablemente el repudio que le sienten muchas personas a ese tipo de personajes como Delcy, que decidió presentar supuestamente a Fidel Castro como un modelo de dignidad y de justicia social, no solamente para Venezuela, sino ante quienes hoy la siguen o la pueden observar en redes sociales. Y aparte de esto, que Delcy no es una pacifista, porque sabemos que ella misma ha encarcelado junto con su hermano Jorge Rodríguez y han tenido en cárceles torturando a diferentes personalidades, dentro de estas mismas a muchos hoy hermanos del pueblo de Venezuela. Es lamentable, pero lo importante es que se den cuenta qué clase de personaje es el que están teniendo hoy como interina en el país. Muy bien lo dice la congresista María Elvira Salazar. Elecciones libres, gobierno legítimo, libertad para Venezuela ahora, y esto tiene que ser con María Corina Machado, quien realmente garantiza ser una mujer demócrata y que quiere trabajar por el pueblo de Venezuela. Mensaje contundente para Delcy, calentada con el Imperio del Norte. Sugeriría encarecidamente que cualquier atentado a intentar seguir su ejemplo lo reconsidere cuidadosamente, porque si no lo hacen bien, también se estarían condenando al fracaso, es decir, a ser llevados ante la justicia de Estados Unidos, mi querida comunidad de super patriotas. Ahora, en otras noticias para todos los que nos acompañan el día de hoy, hay protestas que fueron hoy ejecutadas, es decir, fueron realizadas frente a Corpoelec por los apagones, en donde se dice se debe a la corrupción del propio régimen, de la propia Delcy Rodríguez, que adula a un dictador como Fidel Castro y que siguió su ejemplo para destruir a una nación hermosa que se llamaba Venezuela
Veamos las siguientes imágenes. De una protesta de carácter nacional relacionada con los apagones que se han convertido para toda Venezuela en una suerte de tortura y por supuesto ni hablar de los inconvenientes que trae en todos los sectores, tanto en la vida familiar como en el sector comercio. Y hoy por hoy, visto los argumentos que Delcy Rodríguez desde el gobierno interino ha venido señalando, en el sentido de que ahorren luz y ahorren agua, desde aquí le decimos cómo se puede ahorrar lo que no hay. Es como pedirle a nuestros niños desnutridos y a las familias que sus ingresos no alcanzan ni para comer, que no coman tanto, que ahorren comida. Increíble. Y esto, señores, lo denuncia Andrés Velázquez, uno de los dirigentes importantes de Venezuela. Dice que los déficits de energía que tienen actualmente se deben a la corrupción de ese régimen. No tienen moral para venir a pedirle a los venezolanos que ahorren energía eléctrica. Así lo manifiesta en referencia al llamado de ahorro de energía que en su momento presentaba Delcy Rodríguez. Otra total infamia. Dice aquí, supervivientes protestan este día, 14 de agosto, frente a la sede de Corpoelec en Caracas, contra los constantes apagones que actualmente, según se denuncian, afectan a distintas regiones del país. Amigos, en materia de Colombia, donde sabemos que en este momento estamos a 4 días del evento de una tragedia que tiene en este momento flagelado y en un luto nacional a todo el territorio colombiano, estas son las cifras que tenemos actualizadas para el día de hoy, para que ustedes se den cuenta de lo que está aconteciendo actualmente en nuestra querida, hermosa patria colombiana. Para ello, entonces, veamos aquí inmediatamente lo que ocurre, porque se ha actualizado la cifra de, lamentablemente, hermanos fallecidos tras el terremoto que sacudió el día lunes a todo el país, con un 7.4 en la escala de Richter. Al día de hoy asciende la cifra a 285 personas, lamentablemente, que han fallecido, han perecido en este evento. 285 personas, mis queridos amigos superviales. También tenemos, para todos los que nos acompañan, que hay una cifra de 379 personas que lamentablemente en este momento están desaparecidas. Adicionalmente a esto, mi querida comunidad, según el último informe que divulga la Unidad Nacional de Riesgo, mis queridos amigos, también hay otras situaciones como 3.975 heridos, 354 rescatados. Gloria a Dios, en estos momentos es el reporte. Hay un balance nacional de 15 departamentos afectados, 426 municipios afectados, 45.523 familias afectadas y un total de 102.263 personas que hay afectadas en general. Dentro de esto, viviendas e infraestructuras nos hablan de 73.455 viviendas averiadas, 12.828 viviendas destruidas, 121 edificios colapsados, 240 centros de salud afectados, 2.205 centros educativos afectados, 1.208 centros comunitarios afectados. Sigue la lista con servicios de conectividad, 210 vías que están afectadas, 73 líneas de acueductos afectados, 44 puentes vehiculares que también tuvieron afectaciones, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados. La emergencia sigue creciendo en el territorio de Colombia. Para todos los que hoy nos acompañan, estas son las cifras de la UNGDE, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del país, que en este momento, pues como ustedes verán, es lo que hoy les estamos a ustedes documentando. El señor Abelardo de la Espriella, presidente del país, hace poco ha salido a hablar ante las cámaras y dice que de esta salimos juntos. Colombia es un país que está acostumbrado a renacer en medio de tanta adversidad. Estas han sido las últimas declaraciones en la visita que en este momento el presidente Abelardo de la Espriella realiza en las diferentes localidades afectadas. Yo quiero felicitar a la señora gobernadora del departamento, al señor alcalde. Han hecho un trabajo excepcional, estamos muy articulados con el gobierno nacional. La primera dama ha estado muy atenta también de las ayudas humanitarias. De esto salimos juntos. Colombia es un país que está acostumbrado a renacer cada tanto en medio de la adversidad y esto no nos va a quedar pequeño. Lo que sí les digo es que lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer unidos como sociedad porque la reconstrucción de la patria es un imperativo. Presidente, como dicen por... Bueno, señores, ahí tenemos la información pertinente para todos los que nos acompañan. Dentro de los últimos eventos que le daremos luego cobertura, ha existido, hay reporte de excarcelaciones. En este momento en Venezuela, excarcelada Emir Lendris Benítez, tras 8 años presa. Mis queridos amigos, lo estaremos trabajando en la siguiente emisión. Solamente le doy a ustedes los titulares de lo que está aconteciendo actualmente en estos instantes a través de las noticias de Venezuela, Latinoamérica y del mundo. Excarcelado el preso político Daniel Zambrano, también tras más de 4 años detenido. Y excarcelada Yolimar Alemán, una de las
también detenidas por el caso de los Gedeones en Venezuela. Será parte de nuestro cubrimiento dentro de las próximas emisiones de noticias. Y también les recomendamos que ustedes tengan en cuenta esto. Dice el Servicio Sismológico venezolano que han registrado 122 sismos durante la última semana. 122 sismos, mis queridos amigos, en los cuales dicen ellos, Superviales, que el Servicio Sismológico de Alertas adscrito a la Fundación Venezolana de Investigaciones han reconocido 122 sismos entre el 7 y el 13 de agosto de 2026, según las últimas informaciones que fueron presentadas a través de su fuente de publicaciones en Twitter o en X. Compartimos este informe semanal del 7 al 13 de agosto. El Servicio Sismológico y también venezolano ha registrado 122 sismos durante esa semana. Mi querida comunidad, para todos los que hoy nos están acompañando. Finalmente me quiero ir con esto. Dice una de las habitantes de La Guaira, una hermana venezolana, víctima del terremoto en Caraballeda, que al sol de hoy no ha venido ni el alcalde ni el gobernador a hacerles presencia. Si nos toca pasar hambre, pasamos. Si nos toca pasar sed, pasamos. Los primeros días nos ayudaron bastante, porque no lo vamos a negar. Pero ya ahorita ha disminuido mucho. Ya ha cesado mucho la ayuda. Y lo poco que uno consigue, compra que si pan, que si queso. Y así como dice la compañera. Para acá de verdad, al sol de hoy que estamos, para acá no ha venido ni el alcalde ni el gobernador. Todavía a esta época no ha venido. Yo entiendo que la contingencia es grande, pero nosotros también somos seres humanos. Pero nosotros también somos seres humanos. Fíjense bien, entonces, dice acá, nueva temporada, los primeros días nos ayudaron bastante, pero ya ha cesado la ayuda. Al sol de hoy no ha venido ni el alcalde ni el gobernador. Lo dice Leida González desde la OPP 25 Caraballeda, una voz firme que exige dignidad y memoria ante el abandono oficial. Superviales, esto para todos los que hoy nos están acompañando en esta historia de noticias, en esta historia que nos presenta una de las ciudadanas afectadas en La Guaira. Y por supuesto, amigos, nosotros siempre estaremos lamentándonos con estos eventos en los cuales se expone el nivel de humanidad o de no humanidad que tienen algunos dirigentes, que no son todos en el mundo, pero que sí existen, más que todo en lugares donde existe el socialismo y también revoluciones dictatoriales como la de este régimen criminal en Venezuela. Nos vemos en el siguiente video, mis queridos amigos superviales, y recuerden siempre compartir cada una de nuestras noticias. Hasta pronto.